Bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y sobre todo, mucho amor de la farándula turca. Estoy aquí como siempre lista para desvelarles los secretos más jugosos y las exclusivas que nadie más les cuenta. Hoy prepárense para un huracán de emociones porque lo que les traigo es simplemente imperdible. Sí, lo han leído bien. Hoy vamos a sumergirnos en el corazón de uno de los romances más queridos y comentados de la televisión turca y, atención, quizás de la vida real. Hablamos por supuesto de la química innegable, la conexión palpable y el amor, o mejor dicho, el supuesto amor, entre Serkan Ayolu y Özge Gürel. Pero antes de que se me lancen encima con preguntas, promesas de corazones eternos y exigencias de bodas reales, déjenme recordarles que este es un canal donde la información se comparte con rigor, pero también con mucho cariño y, por qué no decirlo, un poquito de drama. Así que si aún no forman parte de esta gran familia, los invito a suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y, por supuesto, dejen su like para demostrarme que están tan emocionados como yo con esta bomba que está a punto de explotar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano. Durante años hemos sido testigos de la magia que Serkan y Özge irradian en pantalla. Desde que nos conquistaron con sus personajes en Cherry Season, la llama de la especulación se encendió. ¿Sería posible que ese amor tan intenso, esas miradas tan profundas y esa química tan evidente trascendieran la ficción? La respuesta, mis queridos, es un sí y un no. Permítanme explicarme. Si bien nunca hemos tenido una confirmación oficial, un comunicado de prensa con fuegos artificiales y declaraciones juradas de amor eterno, las señales han estado ahí sutiles pero constantes, como pequeñas migas de pan que nos han llevado a creer en un romance de cuento de hadas. Rumores, indiscreciones de fuentes cercanas, fotos robadas en lugares románticos, todo apuntaba a que Serkan y Özge mantenían una relación más allá de la amistad y la camaradería profesional. Sin embargo, ambos siempre han sido muy discretos y herméticos con su vida personal, prefiriendo mantener un halo de misterio alrededor de su vínculo. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, atención, tengo información de primera mano que podría cambiar todo lo que creíamos saber. Una fuente muy cercana a Serkan, alguien que ha estado a su lado durante años, me ha revelado detalles íntimos sobre sus sentimientos hacia Özge. Y según esta fuente, el amor que Serkan siente por Özge es de película. No me refiero a un simple cariño o admiración profesional. Hablamos de un amor profundo, sincero y, lo más importante, incondicional. Según mi informante, Serkan siempre ha visto en Özge a la mujer de su vida, a su alma gemela, a la persona con la que quiere compartir cada momento, cada alegría y cada desafío. Pero, ¿por qué entonces no han hecho público su romance? Aquí radica el misterio. Al parecer, ambos han preferido mantener su relación en un segundo plano, lejos de los focos y la presión mediática, para proteger su intimidad y construir una base sólida para su futuro juntos. Además, según mi fuente, Serkan es un hombre muy reservado y tradicional, que valora mucho la privacidad y la discreción. No le gusta exponer su vida personal a los medios ni convertir su relación en un espectáculo público. Prefiere vivir su amor en la intimidad, lejos de las cámaras y los flashes. Pero ojo, que aquí viene la bomba de la que les hablaba al principio. Mi informante me ha revelado que Serkan está planeando una sorpresa muy especial para Özge. Sí, lo han leído bien. Al parecer, Serkan está preparando algo grande, algo que podría cambiar el rumbo de su relación y sellar su amor para siempre. No puedo revelarles todos los detalles, por supuesto, porque arruinaría la sorpresa. Pero lo que sí puedo decirles es que involucra un viaje romántico, un lugar muy especial y una declaración de amor muy emotiva. ¿Se imaginan de qué se trata? ¿Será una pedida de mano? ¿Una escapada romántica para celebrar su aniversario? ¿O simplemente una forma de reafirmar su amor y compromiso mutuo? Tendremos que esperar para averiguarlo, pero lo que es seguro es que Serkan está dispuesto a darlo todo por Özge y a demostrarle lo mucho que la ama. Y según mi fuente, Özge también siente lo mismo por él. Ella lo admira, lo respeta y lo ama profundamente. Lo considera su mejor amigo, su confidente y su compañero de vida. Así que, mis amores, aunque no tengamos una confirmación oficial, todo apunta a que Serkan y Özge están viviendo una historia de amor digna de un cuento de hadas. Una historia de amor que ha nacido en la pantalla, pero que ha trascendido la ficción y se ha convertido en algo real, profundo y duradero.
Y ahora, antes de que me bombardeen con preguntas sobre el vestido de novia, la fecha de la boda y la lista de invitados, quiero recordarles que esto es solo una especulación basada en información de fuentes cercanas. No podemos asegurar al 100% que Serkan y Özge estén realmente enamorados, pero las señales son muy claras y la evidencia es muy convincente. Lo que sí podemos afirmar es que ambos son grandes profesionales, talentosos actores y personas muy queridas por el público. Y independientemente de si están o no enamorados, merecen todo nuestro respeto y admiración. Hemos explorado hoy en profundidad el posible romance entre Serkan Ayolu y Özge Gürel, repasando los rumores, las señales y la información exclusiva que hemos recibido de una fuente cercana a Serkan. Hemos descubierto que, a pesar de la discreción de ambos, todo apunta a que existe un amor profundo y sincero entre ellos, y que Serkan está planeando una sorpresa muy especial para Özge. Gracias, mis amores, por acompañarme un día más en esta aventura de chismes, noticias y mucho amor. Espero que hayan disfrutado de esta exclusiva tanto como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Serkan y Özge están realmente enamorados? ¿Qué opinan de su relación? ¿Les gustaría verlos juntos en la vida real? Dejen sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucho gusto. Quiero saber todo lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con todos sus amigos fans de Serkan y Özge, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y seguir siendo parte de esta gran familia de enamorados del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y mucho amor. Hasta la próxima. Pero esperen, la historia no termina aquí. Después de esta revelación explosiva, me sumergí aún más en la investigación. Contacté a otros informantes, revisé entrevistas antiguas, analicé cada publicación en redes sociales, buscando pistas que confirmaran o refutaran esta teoría del amor secreto. Y lo que encontré fue aún más fascinante. Recordemos por un momento los inicios de su romance, o al menos, de lo que el mundo vio como el inicio. Cherry Season no solo catapultó a ambos a la fama, sino que también sembró la semilla de la duda en los corazones de sus fans. La química en pantalla era innegable y las entrevistas promocionales estaban llenas de risas cómplices y miradas que parecían decir mucho más de lo que las palabras expresaban. Los fans, como buenos detectives, comenzaron a recolectar pruebas, coincidencias en sus publicaciones de Instagram, fotos en los mismos lugares, comentarios sutiles de amigos en común que insinuaban algo más allá de una amistad. Se crearon foros y grupos de fans dedicados exclusivamente a analizar cada detalle de su vida, buscando la confirmación del romance. Incluso recuerdo un episodio en particular, durante una entrevista en vivo. Özge, visiblemente nerviosa, tropezó con sus palabras al hablar de Serkan, sonrojándose levemente. Serkan, con una sonrisa pícara, la miró con ternura y le tomó la mano suavemente como para darle apoyo. El gesto fue breve, casi imperceptible, pero suficiente para encender aún más la imaginación de los fans. Pero la discreción ha sido su sello distintivo. A pesar de la presión mediática y la insistencia de los fans, Serkan y Özge siempre han mantenido su vida personal en privado. Han evitado las demostraciones públicas de afecto, las declaraciones románticas en entrevistas y cualquier cosa que pudiera confirmar su relación. ¿Por qué? Aquí es donde la información de mi fuente cercana a Serkan cobra aún más relevancia. Según ella, Serkan ha sido testigo de cómo la exposición mediática ha afectado negativamente a otras parejas en la industria del entretenimiento. Ha visto cómo la presión de los fans, los paparazzi y los tabloides pueden erosionar una relación y convertirla en un circo público. Por eso ha decidido proteger su relación con Özge a toda costa. Quiere que su amor florezca en la intimidad, lejos de los focos y la presión. Quiere construir una base sólida para su futuro juntos, sin la interferencia de los medios. Además, Serkan es un hombre de familia, con valores tradicionales. Valora mucho la privacidad y la discreción en su vida personal. No le gusta exhibirse ni convertir su relación en un espectáculo. Prefiere vivir su amor de manera auténtica y genuina, lejos de las cámaras y los flashes. Pero volvamos a la sorpresa que Serkan está planeando para Özge. Mi fuente no pudo revelarme todos los detalles, pero me dio algunas pistas que me permitieron hacerme una idea de lo que podría ser.
Mencionó un viaje romántico, un lugar especial y una declaración de amor emotiva. Podría ser una pedida de mano, por supuesto. Pero también podría ser una escapada romántica para celebrar su aniversario, o simplemente una forma de reafirmar su amor y compromiso mutuo. Considerando la personalidad de Serkan, creo que la sorpresa será algo íntimo y significativo, más que un gran espectáculo público. Imagino una cena romántica a la luz de las velas en un lugar con significado especial para ambos, o un viaje a un destino exótico donde puedan disfrutar de la tranquilidad y la privacidad. La declaración de amor, estoy segura, será sincera y emotiva, viniendo directamente del corazón de Serkan. No será una simple frase hecha, sino una expresión profunda de sus sentimientos hacia Özge, de lo que ella significa para él y de lo que espera construir con ella en el futuro. ¿Y qué piensa Özge de todo esto? Según mi fuente, ella está tan enamorada de Serkan como él lo está de ella. Lo admira, lo respeta y lo ama profundamente. Lo considera su mejor amigo, su confidente y su compañero de vida. Ella también valora la privacidad y la discreción en su relación. Entiende la necesidad de proteger su amor de la presión mediática y respeta la decisión de Serkan de mantener su vida personal en privado. Así que, mis amores, aunque no tengamos una confirmación oficial, todo apunta a que Serkan y Özge están viviendo una historia de amor digna de un cuento de hadas. Una historia de amor que ha nacido en la pantalla, pero que ha trascendido la ficción y se ha convertido en algo real, profundo y duradero. Es una historia de amor que nos enseña la importancia de la privacidad, la discreción y la autenticidad en una relación. Una historia de amor que nos inspira a creer en el amor verdadero, incluso en el mundo a menudo superficial y artificial del espectáculo. Ahora, la pregunta que todos se están haciendo, ¿cuándo harán pública su relación? ¿Cuándo darán el gran paso y confirmarán su amor al mundo? La respuesta, mis queridos, es que solo el tiempo lo dirá. Pero basándome en la información que tengo y en mi intuición, creo que la sorpresa que Serkan está planeando para Özge podría ser el primer paso hacia una mayor apertura en su relación. Quizás, después de esa declaración de amor emotiva, ambos se sientan más cómodos compartiendo algunos detalles de su vida juntos con el público. O quizás decidan seguir manteniendo su relación en privado, protegiendo su intimidad y construyendo su futuro juntos lejos de los focos. En cualquier caso, lo que es seguro es que Serkan y Özge se aman profundamente y que están comprometidos el uno con el otro. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Así que, mis amores, mantengamos la esperanza y sigamos apoyando a Serkan y Özge en su camino. Respetemos su decisión de mantener su vida personal en privado y esperemos pacientemente el día en que decidan compartir su amor con el mundo. Mientras tanto, disfrutemos de su talento en la pantalla, admiremos su profesionalismo y sigamos soñando con su historia de amor de cuento de hadas. Y recuerden, mis corazones enamorados, el amor verdadero siempre encuentra un camino, incluso en el mundo del espectáculo. Gracias por estar aquí un día más. No olviden dejar sus comentarios, darle like al vídeo y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Los quiero. Hasta la próxima.